Hermanos, en el día de hoy el tema es el cristiano y sus decisiones. Ya anteriormente, no hace mucho, yo he hablado de este mismo tema, pero hermano, mi corazón, el Señor me lo ha inquietado a hablar al respecto, porque ciertamente estoy notando que cada día se hace más difícil para el cristiano tomar decisiones, no porque Dios nos haya dejado sin directrices para ello, sino porque nosotros nos estamos haciendo los locos y los ciegos, los sordos con las cosas de Dios. Y cada día es más común que los cristianos, cuando alguien dice que salte, él salta. Cuando alguien diga que haga algo, los cristianos están moviéndose con las corrientes que hay en el mundo, con muchas cosas. Nosotros debemos aprender a tomar decisiones, y digo nosotros porque mientras yo esté vivo tengo también que tomar decisiones y tengo que hacerlas con sabiduría, igual que todos los cristianos. No soy diferente a ningún otro ser humano en ese sentido. Vayan orando por mí ahí, porque ciertamente tengo 2 días tomando medicamentos para la gripe y a mí me ataca exactamente en la garganta. Mis cuerdas vocales y todo el sistema de sonido, de fonación de la garganta. Así que sea el Señor que me permita predicar. Hermanos, nosotros, o la persona promedio, la persona común, toma a diario, según los estudiosos, de 1,500 a 2,000 decisiones. Y déjenme decirle que esta predicación es un estudio que a mí me ha servido. Ese estudio no es mío, yo lo he tomado prestado. Nosotros tomamos entre 1,500 a 2,000 decisiones a diario. Entre decisiones sencillas y decisiones trascendentales. Sencillas, parece mentira, pero hay gente que se vuelve loca decidiendo qué ropa se va a poner, si se pone el pantalón negro o el azul, si se toma un vaso de agua o uno de leche. Pero hay decisiones que son así de sencillas, pero hay decisiones que son muy trascendentales, que de ellas depende la eternidad. Creo en Cristo, no creo en Cristo, pero también depende su tranquilidad, el sosiego, la paz de su vida, como por ejemplo, con quién me voy a casar, qué voy a estudiar, dónde voy a vivir, cuántos hijos voy a tener, etcétera, etcétera. Son decisiones muy importantes. Hay sencillas que cualquiera pensaría que no tienen importancia, pero sí todas las decisiones, por más sencillas que las veamos. Mire, hasta la decisión de tomar un vaso de agua es importante, porque si usted no se lo toma, tiene un problema. Posiblemente tenga problemas renales, termine con problemas. Hoy en día es más complicado tomar decisiones que en años anteriores. Por ejemplo, en la época cuando mi padre era joven, mi madre y algunos de los que están aquí, las decisiones eran más sencillas, había que tomar menos decisiones. La vida de Atomayor era semi-rural o semi-urbana, dependiendo desde qué punto de vista usted lo viera. Las decisiones eran si compro un burro o no lo compro, si compro un caballo, si siembro yuca o siembro maíz. O sea, las decisiones eran más sencillas, en el sentido de que cada día se ha ido complicando más la cosa. Antes, por ejemplo, había la Universidad Católica y la UAS. Bueno, las opciones para estudiar en universidades eran menos. Ya ahora hay tantas universidades que ahora hay que decidir en cuál estudio, si estudio en La Romana, si estudio en Higüey, si estudio aquí en Atomayor, si estudio en San Pedro, si estudio en Santo Domingo. O sea, ahora a la gente se le complica más la vida. Y ahora nosotros también tenemos que decidir, aún los cristianos, si mando mi hijo a un colegio cristiano. Mire qué cosa. Nunca uno pensó que ese tiempo iba a llegar, pero hoy hasta esa decisión. Ese colegio dice que es cristiano. Mando a mi hijo ahí porque ahí tienen prácticas. Mire, yo estaba viendo un colegio que se llama cristiano,
un material de estudio que ellos tienen para educación sexual. Yo me puse la mano en la cabeza cuando vi el material que ellos estudian, le enseñan a los niños. Hoy en día usted tiene que decidir qué van a ver los niños en la televisión, qué no deben ver. Antes yo no tenía ese problema, realmente en mi casa no había televisión. Después llegó una blanco y negro y cuando llegaba a cierta hora se torcía. Ahora es si es Android, si es Apple TV, Google TV, o sea, fíjese que se ha complicado. Antes usted compraba un televisor Toshiba o Daewoo, pero ahora no. Ahora si es Smart TV, si es 4K o si es un televisor 8K o no sé qué es lo que, pero K. Entonces la vida se ha ido complicando y hoy en día nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones. Los expertos en la toma de decisiones dicen que si una persona no tiene bien desarrolladas sus capacidades para tomar decisiones, vivirá estresado todo el tiempo. Todo el tiempo. Será indeciso en medio de una sociedad cada vez más violenta. Las personas que no saben tomar decisiones pasan mucho trabajo en el mundo en que estamos viviendo. Se dejarán llevar en algún momento por la corriente. ¿Y qué sucede con el que se deja llevar por la corriente? O se ahoga o termina donde no quería terminar. Hay personas que toman decisiones de manera muy rápida sin tener la información necesaria. Por ejemplo, alguien hoy me daba un consejo de salud. Yo le dije, yo voy a investigar eso. Porque él me dijo, compra tal cosa. Yo le dije, yo lo voy a investigar. Pero hay gente que se manda de una vez. Una vez me dieron un remedio para Rafael, para el asma. Me dijeron, cómprate media botella de ron y métele una babosa adentro y dale una cucharada de eso 3 veces al día. O terminaba jumado o baboso, una de las dos cosas. Hay otro grupo de personas que van retrasando las decisiones. Se le acumulan las decisiones. Hay gente que va postergando en el tiempo la toma de decisiones. Hay personas que dejan que las decisiones las tomen otros. Yo le decía, hablando con el hermano Osvaldino, los caballeros quieren que les enseñen cómo hacer algunos arreglos de electricidad en su casa. Bueno, hay hombres que quien toma la decisión de subirse en una silla y cambiar el bombillo, la esposa, es lo que hace que agarra la silla. Así se vive más fácil que otros decidan por mí. Y hay gente que son muy cómodos. Pero eso es peligroso, hermanos. Eso es muy peligroso. Y hay muchas personas que esperan que las cosas se decidan al azar o que el tiempo, las circunstancias resuelvan los problemas y las cosas que nosotros debemos decidir. Hermanos, tenemos que tomar decisiones. Hay cosas que le competen a Dios hacer. Y hay cosas que tú y yo debemos hacer. Tú y yo debemos tomar decisiones a diario. Y les digo, hay algunas que parecen sencillas, pero hay otras que son sumamente delicadas y que de la decisión que tomemos depende hasta la vida de nuestras familias. Les voy a poner un ejemplo. El hermano que inició con el seminario bautista, él tuvo que irse del país y abandonar el seminario porque su esposa comenzó a tener problemas respiratorios. Y después de un examen y todo se comprobó que ella estaba siendo afectada por el hongo de la casa donde estaban viviendo. Y le dijeron que lo más probable es que ella tuviera que irse del país porque la mayoría de las construcciones que se están haciendo ahora en la República Dominicana tienen hongos. Porque la gente comienza a construir, no tira plato, no empañeta, dura mucho tiempo, se va humedeciendo la casa y va criando hongos. Después pintan y usted ve que se le hace un lamparón feísimo a la pintura. Bueno, él terminó yéndose con su familia de la República Dominicana. Tuvo que abandonar el seminario bautista y
ni siquiera en su país, porque él es dominico canadiense, creo que está en España, porque aún por allá en su país tuvo problemas ya con la humedad y los hongos y la salud de su esposa. Usted ve, él se fue sumamente triste de la República Dominicana porque el Señor puso eso en su corazón, pero ya dejó funcionando el seminario. Esas son decisiones tristes, pero tuvo que tomarlas por el bien de su esposa, de su familia. Ahora bien, nuestras decisiones deben estar fundadas en una relación con Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 3, versículos 5 y 6? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Para tomar decisiones certeras debemos tener una relación personal con Dios y una buena relación con Dios. Note que dice, fíate de Jehová. La expresión fiarse de Jehová significa descansar en Jehová. Dependencia de Dios. Nosotros debemos aprender a tener dependencia de Dios. La vida del cristiano no es una vida de independencia, sino de una fuerte dependencia de Dios. Que Dios sea nuestro refugio, Dios sea el que nos sostiene, Dios sea el que nos guía. Pero estamos viviendo en una generación de iglesias llenas de gente que se llama cristiano, pero vive haciendo cada día lo que bien le parece. Son sabios en su propia opinión. Y aquí dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No es a media. Ahora, ¿qué es el corazón? Esto es un lenguaje figurado porque no se refiere al corazón que bombea la sangre. El corazón en la palabra de Dios es el lugar en donde se asientan las emociones, la voluntad, el intelecto. La toma de decisiones se hace con el corazón. De ahí es que parten las decisiones. Por eso es que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, que todas tus decisiones muestren una fuerte dependencia de Dios, estén cimentadas en Él, no en nuestra propia sabiduría o en la sabiduría de otro ser humano. Tristemente, hoy en día, en lugar de nosotros venir a la palabra de Dios, hablar, confiar en lo que ya Dios ha mandado, queremos confiar en nuestras emociones, en nuestra propia sabiduría. Y hoy en día hay gente que sabe lo que Dios opina, pero lamentablemente quiere descansar no en Él, sino en sí mismos. O en los filósofos, en la filosofía humanista. Nosotros debemos ser cristocéntricos, no solo cuando hacemos profesión de fe para salvación, sino en toda nuestra vida diaria. Hay cosas extrañas en nosotros los cristianos. No podemos negar que somos pecadores y malos. Por un lado, pensamos que Dios nos ama tanto como para salvarnos, pero para después que somos salvos, abandonarnos. Y confiamos en Dios para que nos salve, pero no para que dirija nuestra vida. Debemos tener una fuerte relación de dependencia de Dios, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, no sostenernos en nosotros mismos. ¿Cómo dice la Biblia que es el brazo de los hombres? Es débil y es infiel. Maldito el hombre que confía en hombre y que pone carne por su brazo. El hombre que descansa, que se apoya en sí mismo o en otros seres humanos. No apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra capacidad de razonamiento, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría. No, debemos fiar en Jehová con todo nuestro corazón y no apoyarnos, no sostenernos en nuestra propia prudencia, sino en Él. Pero ¿qué sigue diciendo? Reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus veredas. Fíjese que lo primero que yo dije, de la toma de decisiones, la correcta toma de decisiones depende de la relación con Dios y de una buena relación con Dios. Voy a poner este ejemplo. Supongamos que alguien asiste aquí a la iglesia, al templo, se sienta allá detrás, llega tarde, cuando ya el culto ha comenzado, desde que cierran los ojos para orar, sale. Si uno de nosotros, bueno, a menos que sea uno de los que predica o dirige, ¿usted cree que reconocerá a algún hermano si se le cruza por la calle? No lo va a reconocer, no va a saber que ese es un hermano en Cristo, porque él llega cuando ya el culto está comenzado, que todo el mundo está con la espalda para allá, y sale cuando ya se está orando. Él no le ve la cara a sus hermanos. No lo va a reconocer, no lo va a distinguir. Bueno, pues a veces eso sucede también con Dios. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Para yo reconocer a Dios, yo tengo que tener una buena relación con Él. Debo conocer sus cualidades, sus atributos que le adornan, sus virtudes, para poder distinguir cuando algo es de Dios o no es de Dios. Porque usted sabía, las decisiones más difíciles no son siempre decidir entre lo que es verdad o mentira. Es a veces entre lo que es verdad y la casi verdad. Eso es dificilísimo. Y en medio, en este mundo hoy tenemos cosas que parecen verdad. Y si no tenemos una buena relación con Dios, si no conocemos el carácter de Dios, no vamos a saber distinguir cuando algo es de Dios. No lo vamos a reconocer, no lo vamos a ver en nuestros caminos. Y no vamos a permitir que Él enderece nuestras veredas, las lleve con rectitud, por camino de justicia, por lo bueno, por lo verdadero. Para tomar decisiones sabias, el cristiano debe tener una buena relación con Dios. Y si eso es el cristiano, ¿qué será con el inconverso? Tristemente, por eso los inconversos toman decisiones tan erradas, tan fatales, porque las toman de espaldas a Dios. De hecho, no quieren saber de Dios. Debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Ahora, hay dos maneras en que Dios nos guía después que tenemos una correcta relación con Él, que lo reconocemos, sabemos distinguir su carácter, su persona. Hay dos maneras en que Dios nos guía a tomar decisiones. La primera es a través de su palabra, que dice 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Nosotros lo sabemos de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios guía a sus hijos a través de su palabra. Dios nunca va a guiar a sus hijos contrario a lo que ha revelado en su palabra. Pero todavía nosotros encontramos personas que dicen que son cristianas. Y entonces una persona, si es una joven y se le acerca un joven inconverso, le pregunta, pastor, ¿y qué usted opina? No, ¿qué opina Dios? O si es un joven cristiano y le gusta, le atrae una joven inconversa, pastor, ¿qué usted cree que yo debo hacer? Vete de por ahí, porque la Biblia dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y eso no solo se refiere a la relación de noviazgo, es que el evangélico no debe quedar enyugado en nada con los incrédulos. Pero siempre hay gente que quiere buscar a ver si por algún lado aparece un versículo que te dice que no cumplas el otro. Dios nunca te va a guiar contrario a su palabra. Siempre con su palabra. Y dice que ella es útil para enseñar. Para enseñar. La palabra de Dios es el manual de Dios. A través de ella nosotros, que tenemos una relación con Dios, crecemos en esa relación, conocemos más el carácter de Dios y la voluntad de Dios.
nos enseña. Ese es el manual de Dios, conocerlo a Él, su voluntad, pero también nos redarguye, nos dice cuando estamos mal espiritualmente, cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, qué hay en nuestro carácter que a Dios no le agrada. Nos corrige, porque Dios la usa entonces para enderezarnos, para volvernos a la senda correcta, a todo lo que está de acuerdo con Él, y nos instruye porque es el manual que Dios usa para entrenarnos, formarnos, capacitarnos en su justicia. ¿Cuál es el libro de discipulado que debemos nosotros usar? 12 botellas de leches. Debemos usar las instituciones de Calvino. No, es la Biblia. Nosotros buscamos libros que nos ayuden a entender mejor la Biblia, pero el manual es la Biblia. Cualquier otro libro debe ser para ayudarnos a entender la Biblia, basado en la Biblia. Pero este es el libro de discipulado. Ella es útil. Dios nos guía a través de su palabra y nos ayuda a tomar decisiones correctas. Nos indica las decisiones que debemos tomar. Pero como también Dios nos guía a tomar decisiones correctas por medio de la oración. Su palabra y la oración. El cristiano debe ser gente de la Biblia y de oración. Debemos ser conocidos por ser gentes, antes se le decía, gente del libro, de la Biblia, centrados en la palabra de Dios y gente de oración. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6? Que también sabemos ese versículo, pero a la hora de tomar decisiones, rara vez viene a la mente. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Buscar a Sócrates. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, si tú y yo carecemos de sabiduría para tomar una decisión, debemos acudir a Dios buscando esa sabiduría. Y dice que Él la da abundantemente y sin reproche. No piense que usted se va a acercar a Dios a orar por sabiduría y Él le va a decir, pero tú sí eres como bruto, porque ya tú tienes 40 años de ser cristiano y todavía tú tienes que venir a pedirme a mi opinión. Al contrario, a Dios es que siempre hay que ir a buscar opinión. No importa los años que tengamos en el Evangelio. Debemos pedir sabiduría. Él la da abundantemente, sin reproche. Ahora, ¿qué es sabiduría? Desde el punto de vista cristiano, es la habilidad de nosotros tomar los principios, los mandamientos, los estatutos, los decretos de Dios y saber ponerlos en práctica. Sabiduría es manejar con precisión la palabra de verdad. Saber qué hacer, en qué momento, cuál es el pasaje apropiado en cada momento. Eso es sabiduría. Sabiduría desde el punto de vista espiritual no es nosotros tener títulos. Es poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado. Por ejemplo, supongamos que el hermano Andrés Astacio se me acerca porque tiene un problema laboral. Y entonces yo, ¿verdad? Él busca consejo para ese problema laboral. Y yo comience a hablarle, fíjate hermano, ciertamente cuando la Virgen María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, el ser, ese santo ser, ¿qué tiene que ver eso con lo que él está buscando? Nada. Entonces eso es sabiduría, conocer a Dios, su palabra y saber cuándo usar y aplicar su palabra a mi vida y la vida de otros. Pero esa sabiduría hay que pedírsela a Dios. Ahora debemos aprender a pedirla como los niños. ¿Qué hacen los niños? Todo aquí el que tiene hijos, todos fuimos niños y sabemos
cómo le pedíamos las cosas a nuestros padres. Y los que tienen hijos, ¿cómo piden los niños las cosas? Bueno, yo no tengo ya niños, hijos pequeños, pero mis 4 nietos, imagínese usted, Alan a veces quiere algo, él me dice, rápido, rápido. Y me agarra por la mano, o me ala, o comienza con un bailecito a mover las piernas. Con insistencia, los niños son insistentes cuando quieren algo. Bueno, nosotros lo que debemos no es ser necios, pero sí acercarnos a Dios con insistencia. Con insistencia debemos aprender de los niños a suplicar, a rogar. Y los niños, no hay ser que cuando pida ponga una cara de pedir que los niños y los animales. Wow, el que tiene un gatito, un perro, los perros ponen una cara cuando quieren algo que hasta se le aguan los ojos, hermano. Nosotros tenemos que aprender a ser así insistentes, acercarnos a Dios así, suplicantes, pidiéndole a Dios, rogar a Dios, con súplica, con ruego, pedir sabiduría. Ahora, hermano, ¿quién es el que busca sabiduría? ¿Quién le pide sabiduría a Dios? ¿Cuál es la primera condición para nosotros acercarnos a Dios a pedir sabiduría? Reconocer que no la tenemos. El que se cree muy sabio nunca pide sabiduría. Y hermanos, nunca pensemos que por el tiempo que tenemos en la vida cristiana no necesitamos el consejo de Dios. El próximo mes, el 20 de mayo, yo voy a tener 44 años en la vida cristiana y yo sigo pidiendo consejo. Yo tengo hermanos pastores y no pastores que yo les pido consejo. Y he ido apurado a donde ellos a pedir consejos. Pero de parte de Dios que me aconseje con la Biblia. Pero lo primero es reconocer que usted carece de sabiduría. El que es sabio en su propia opinión nunca va a pedir sabiduría. Y debe ser con ruego, con súplica y con fe. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador ¿de qué? De los que le buscan. Es con fe. Hermano, crea que Dios quiere responderle. Quiere responderle. Necesitamos a Dios. Él no nos necesita para nada. Debemos creer que Él está dispuesto a escucharnos y respondernos como realmente necesitamos. No según nuestros deseos, como necesitamos. Debemos tener una buena relación con Dios para tomar decisiones. Dios usa su palabra y la oración para guiarnos en la toma de decisiones, pero también nosotros en todas esas cosas, tanto en la palabra como en la oración, necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. La obra del Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan 14:26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermano, tú y yo necesitamos la obra del Espíritu Santo como nuestro maestro. ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? El Espíritu Santo. ¿Quién entiende lo que inspiró? El Espíritu Santo. Si tú y yo queremos entender la Biblia, saber qué dijo el Espíritu Santo cuando lo dijo, a quien se lo dijo y por qué se lo dijo, necesitamos que el autor nos hable. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y que nos recuerde las palabras de Cristo. Una pregunta. Hay gente que tiene por costumbre que la tarea que hace es que se la copia a otro, préstame tu tarea.
Ahora con el internet lo que hace es que copian y pegan y ni siquiera leen el trabajo y lo ponen en negrita y le dan formato al texto, etcétera, y lo entregan así, nunca lo han leído. ¿Usted cree que en el examen podrá llenar bien las preguntas? No podrá, ¿por qué? Porque nadie puede recordar lo que previamente no ha ingresado en su cerebro. Se necesita que primero ingrese la información. Si tú no permites que el Espíritu Santo te enseñe, cuando tú tengas que tomar una decisión, ¿tú crees que vas a escuchar el Espíritu Santo? ¿Tú crees que vas a recordar una palabra que primeramente el Espíritu Santo no ha puesto en tu corazón? Ahora, la palabra consolador significa alguien llamado al lado para ayudar. Es un ayudador, un intercesor. Y es el Padre quien lo envía. Es el Padre quien lo envía. Él viene del Padre. Él mora en cada cristiano y con cada cristiano. Él es nuestro consejero. El Espíritu Santo en todas las áreas de la vida. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros, no solo para salvación, sino para la vida diaria. Me gusta lo que dijo un predicador que dijo, cuando el Espíritu Santo viene a una persona, no es para que hable en lenguas, es para que aprenda a usar la que tiene. Sepa qué debe hablar y qué no debe hablar. Me gusta esa expresión. El Espíritu Santo obra en la vida del creyente, pero hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque cuando el Espíritu Santo le habla a un cristiano y ese cristiano no le hace caso a lo que el Espíritu Santo dice con la palabra de Dios, te habla a través de la palabra de Dios, te recuerda la palabra de Dios y tú le llevas la contraria, estás contristando, estás apenando al Espíritu Santo y lamentablemente Él no va a seguir guiando tu vida y las decisiones las vas a tomar tú y no van a ser buenas. Por eso la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu. Hermanos, mucho cuidado, mucho cuidado. Cuando usted ve una persona que se ha detenido en su crecimiento espiritual, que ya no sigue aprendiendo de las Sagradas Escrituras, que es una persona que sus decisiones las toma atento a él o a ella, yo la voy a tomar atento a mí. La persona que le gusta echar como los chuipis, hay problema en esa vida. O es incrédulo o es un cristiano que tiene un pecado no confesado en su vida. Hay algo que él está desobedeciendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está mostrando algo y esa persona no le está obedeciendo. Esa persona se va a detener en su crecimiento espiritual hasta que obedezca. Y si es cristiano, va a tener que obedecer. Dios lo va a hacer que obedezca. No por dolor, sino por amor. Aún el dolor que viene a nuestras vidas es por el amor de Dios. Para tomar decisiones correctas también debemos preguntarnos, ¿cuál es la motivación que yo tengo para tomar esta decisión? ¿Qué dice Colosenses 3:17? También muy conocido. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús es bajo la autoridad de Jesús. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, es con la autoridad de Jesús. El nombre de Jesús habla de su autoridad.
Si hay algo que usted no lo puede hacer en el nombre de Jesús, autorizado por Jesús, no lo haga, porque no es bueno. No es bueno. Dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dice, sea de palabra o de hechos. Dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero ¿qué dice primero a los Corintios 10:31, donde el hermano Franklin tuvo la lectura? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La mayoría de lo que se llaman catecismos, que son como una compilación, manuales de discipulado, de preguntas y respuestas, la mayoría de esos catecismos coinciden en la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es el mayor bien del hombre? El mayor bien del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad. ¿Para qué tú y yo hemos sido creados? Realmente, ¿para qué Dios creó a Adán y Eva? Para su honra y su gloria. Tú y yo existimos para su honra y su gloria. La misma palabra de Dios dice que nosotros hemos sido comprados por precio, pero ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de Dios, de aquel que nos compró, las virtudes de Dios. Hermano, si lo que te mueve a hacer algo no es la gloria de Dios, hay un problema en lo que tú vas a hacer. Hay un problema. Fíjese que primero a los Corintios 10:31 menciona cosas como comer o beber. Comer o beber para la gloria de Dios. Dice, pero comer, ¿en qué yo le puedo dar gloria a Dios con la comida de las 12? Bueno, comiendo sin glotonería. No es que fulano cuando come como una bestia. Eso no glorifica a Dios. No, él cuando agarra, mire, ese hombre hay que ponerle ahí, aún con eso, con comer, con beber, con el hablar, con lo que hacemos para la gloria de Dios. Nosotros vemos anuncios en televisión, en la internet, escuchamos anuncios en la radio. Detrás de esos anuncios, de la mayoría, porque ya aquí cualquiera hace un anuncio, carnicería Lola, y nunca he sabido de eso, pero los anuncios que están bien hechos, campañas publicitarias, tienen una compañía que se encarga de hacer esa publicidad, de crear ese anuncio. Hay una serie de, ellos buscan la música, tienen actores para simular un matrimonio, una familia, buscan el lugar donde se va a escenificar todo. Ahora, cuando se crea el anuncio, se presenta en la televisión, se presenta en YouTube o se pone en la radio, ¿a quién se le da la gloria? ¿Al producto que se quiere vender o a la compañía que hizo el anuncio? Es al producto que se quiere vender. Al final no dice, este anuncio fue creado por publicitaria Nandy Rivas y compañía. Es una publicitaria famosísima. No, es lo que se quiere proyectar, lo que se quiere que se conozca, las virtudes del producto. Bueno, nosotros somos los que grabamos el anuncio, el producto es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. A nosotros no hay que mencionarnos. Por ejemplo, yo en cualquier momento me da un tepeterete y me voy. Y me panqueo y todo el mundo comienza a darle el pésame a Blanca y a Rafaelito y Amado tan bueno que era, porque después que uno se muere era lo más bueno del mundo. Comienzan a darle el pésame a Blanca. Bueno, el motivo de yo pararme aquí a predicar o dar una clase bíblica o hacer lo que sea, no es que me recuerden después que yo me muera. Es que cuando yo me muera,
la gente que me escuchó predicar o la gente que recibió la clase bíblica recuerde al Cristo que yo le prediqué, no a mí. Y entonces el año que viene ponen mi foto en la pantalla allá en un televisor con mi cara y yo con saco y corbata. No. Es al Cristo que yo prediqué. Esa es la doctrina. Eso es lo que deben recordar. La enseñanza, no a mí. De hecho, al poco tiempo se casa Blanca. Sí, no te quedes sola. Hermanos, nosotros vamos a ser olvidados. Una generación nos va a recordar. Aquí ahora yo pregunto quién era Mr. Nauta, y algunos conocimos a Mr. Nauta en persona, pero ya aquí hay una generación que no sabe quién era ese norteamericano. Y le enseñan una foto y no, yo no sé quién es un gringo. Hermanos, nosotros vamos a ser olvidados. Es la gloria de Dios. Cuando vamos a tomar una decisión, ¿qué nos motiva? ¿A quién estamos representando? Nosotros representamos a Dios. Podemos nosotros, lo que vamos a hacer, decir esto yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. No es que cuando usted dice en el nombre de Jesús le va a salir bien. O sea, no es una fórmula mágica. En el nombre de Jesús significa que yo tengo la autorización de Jesús para hacerlo. Yo recuerdo cuando era joven, tenía algunos 19, 20 años. Como aquí había un grupo artístico, a mí se me metió a aprender a tocar trompeta. De hecho, el hermano Carlos Peguero, que tocaba bombardino, me estaba enseñando las posiciones de los dedos con la trompeta. Yo recuerdo, compré una y alguien fue a mi casa a buscarlo usando mi nombre. Y le dieron la trompeta, se la prestaron, gracias a Dios no la rompió. Pero ¿qué él usó para que le entregaran la trompeta? Amado, que dijo Amado, usó mi nombre, que yo lo había autorizado. Después yo le dije, a menos que venga con un papelito firmado con esta firma, no se lo entreguen a nadie. El nombre de Jesús, debemos hacerlo en el nombre de Jesús, que podamos darle gracias a Dios por permitirnos hacer eso que decidimos hacer y que le dé gloria a Él. Gloria a Él. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado. Sigo viendo cristianos tomando decisiones en base a las opiniones humanas, a la presión de grupo, a la presión de la familia, a la presión de la iglesia. ¿Usted sabía que hay gente que hace cosas para que no lo señalen en la iglesia? ¿Usted sabía que hay gente que cae en iglesia para que no lo señalen? Las iglesias a veces ejercen una presión que no es bíblica sobre sus miembros y se ven compelidos e empujados a hacer cosas. Todo debe estar basado en la palabra de Dios, en la correcta interpretación de la palabra de Dios. Pero hermanos, sigo viendo cristianos tomando decisiones. Yo sé que en las iglesias hay muchos que no son cristianos. Nosotros creemos que no son cristianos y nunca van a entender. Pero sigo viendo cristianos que están tomando decisiones empujados o por su propia sabiduría o por otros, por el mundo. Cristianos que el mundo les dice salta y ellos están saltando con el mundo. El mundo les dice haz tal cosa y eso están haciendo. Mire, el hermano Osbaldino y yo, los dos, pertenecemos tanto al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa como al Círculo de Locutores Dominicanos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha hecho 2 actividades a la hora del culto. Ahora, ni Osbaldino ni yo hemos ido a la hora del culto. De hecho, yo no he ido a ninguna porque ya yo me canso hasta de ver gente. Pero Osbaldino ha dicho, sí, cuando se acabe el culto hay tiempo, yo voy. Pero noto que hay muchos hermanos tomando decisiones
porque su sindicato, porque la ADP, porque el colegio médico, porque el círculo de locutores, porque el hermano fulano, porque me dijeron, no hermano, tus decisiones tienes que tomarlas bajo la dirección del Espíritu Santo, basado en lo que Dios dice en su palabra, en lo que le da gloria a Él. Hermano, no es que te digan que salte, no es el gobierno que te diga que salte, no es el Ministerio de Educación que te diga que salte y tú saltas. Es que tú saltes cuando Dios diga que saltes. ¿Qué hacía Israel? Cuando Dios se levantaba del templo, la nube, entonces Israel se iba. Cuando la nube se paraba en un sitio, Israel se paraba. No era cuando ellos querían. Estamos tomando decisiones en base no a principios bíblicos, sino a nuestras preferencias, a nuestros gustos. Hermanos, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras emociones, las inclinaciones de nuestro corazón, todo debe estar sometido a Dios y a su palabra. Cuando el hermano José Manuel terminó la predicación que tuvo el último domingo en la mañana, yo le dije, qué bueno que lo dijiste tú. Porque si yo lo digo, dicen que amado es pesado. Pero qué bueno que tú dijiste eso que hablaste ahí. Hermanos, yo oro por un avivamiento en el pueblo de Dios. Pero no es un avivamiento como la gente le llama avivamiento, que comienzan a hacer cosas como lo que no es un avivamiento de crecimiento para la gloria de Dios. El verdadero avivamiento le da la gloria a Dios, se centra en Dios, no en lo que hace el hombre. Pero yo le oro a Dios que el primer avivado sea yo. Porque nosotros a veces oramos por un avivamiento dándole la espalda a Dios, a su palabra y desoyendo la dirección, la voz del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que tomar decisiones bajo la dirección de Dios, decisiones verdaderamente avaladas por la autoridad de Dios en el nombre de Cristo, que podamos dar gracias, tomadas en estudio de la palabra y en oración, en dependencia de Dios, con una buena relación con Dios. Esa es mi oración, hermano, y esa es la inquietud que Dios, por eso 2 veces en corto tiempo he tenido que hablar del mismo tema, aunque enfocado diferente. Hermano, ¿a quién le estás haciendo caso en tu vida? ¿Quién es que te guía a ti? Debemos hacernos esas preguntas. Las decisiones deben ser fundadas en una relación con Dios, confiar y depender de Él, no en ti, no en mí, reconocerlo en todos nuestros caminos, distinguir lo que viene de Él, lo que está de acuerdo a su carácter, a su naturaleza. Tú dependes totalmente de Dios o de tu entendimiento al tomar decisiones. Tú lo reconoces en lo que haces, o cuando tú haces algo, Dios no aparece por parte. Dios nos guía en la toma de decisiones por medio de su palabra y la oración. ¿Conoces a Dios por medio de su palabra? ¿Eres enseñado, eres enseñada por Dios, redarguido, corregido, instruido en justicia en cada decisión que tomas en tu vida? Cuando quieres tomar una decisión, buscas a Dios en oración pidiendo su sabiduría, porque a veces se ora por si me preguntan que si yo oré. Por si acaso me preguntan que si yo oré, yo voy a orar. Sí, yo oré. Mire, lo primero que yo hice fue eso, presentárselo al Señor. Sí, pero ya tenías una decisión tomada. A veces se ora para que Dios le ponga su sello a mi decisión. La obra del Espíritu Santo en la toma de decisiones es básica. Él es nuestro intercesor, ayudador, nuestro consejero santo. Yo debo estar dispuesto a ser enseñado, que Él tome el control de mi vida y tú también. Esa es la primera decisión. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo sea tu ayudador, tu consejero? Que Él tome el control de tu vida para tomar decisiones, o tú la tomas atento a ti.
¿Cuál es tu motivación para tomar una decisión? Todo lo que tú hagas debe ser hecho en el nombre del Señor Jesús. Que Dios sea glorificado en lo que tú haces por medio de tu vida. Las decisiones que tomas hoy, ¿las haces con la motivación de que el nombre de Dios sea glorificado y honrado o por tu beneficio personal? Muchas decisiones por conveniencias personales. Hoy se toman decisiones por si me van a dejar algún beneficio. Y les voy a decir algo que quizás alguien no se lo ha dicho, porque hay un evangelismo un poco extraño. Hay un evangelismo que dice, cuando tú creas en Cristo, todos tus problemas se resolverán. No tendrás otro, porque entonces ahora te va a aborrecer el mundo que te aplaudía. Hermano, el tomar la decisión de que nuestras decisiones sean dirigidas por Dios, con la autoridad de Dios, basadas en su palabra, en honesta oración, bajo la dirección del Espíritu Santo, para la gloria de Dios, va a traer problemas. ¿Tú sabías que hay hermanos que van a dejar de juntarse contigo si comienzas a tomar decisiones para la gloria de Dios? Que hay gente que va a comenzar a hablar mal de ti. Pero también me gusta la expresión de un predicador que dijo, lo importante no es que todo el mundo me aplauda, sino que un día el Señor me diga, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios les bendiga.